Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el cambio en la matriz energética del mundo y cómo esto afecta a Centroamérica y a Guatemala, y al mundo también. Hablando de la inventiva, la creatividad, el mercado, digamos, usemos la palabra tecnología. Y una de las grandes preguntas que se plantean, sobre todo las universidades, las grandes escuelas donde se manejan estos temas, es: ¿seremos capaces, los seres humanos, de inventar, diseñar y poner en práctica la tecnología que sea capaz de sí usar estas fuentes de energía sucias en una forma limpia? O sea, que el efecto no sea que sigan contaminando el planeta de la forma en que lo estamos haciendo. Y este es el reto que tenemos que enfrentar. Yo creo que sí. Hay dos ejemplos muy importantes. La cuestión del ozono y los perfluorocarbonos. El protocolo de Montreal puso impuestos sobre ciertos químicos que dañaban al planeta. Y el mercado resolvió el problema. Resolvió el problema. La capa de ozono se va recuperando. Tenemos otros problemas de calentamiento global y de efecto invernadero, pero el de ozono se va resolviendo. ¿Cómo se resolvió? A través de mecanismos de precio y de mercado para poner un impuesto a esas emisiones, a aquellos químicos que eran peligrosos. Nosotros podemos hacer lo mismo con el carbono. Que el protocolo de Kioto sea un desastre no quiere decir que no se pueda internalizar esas externalidades negativas y transformar al capitalismo en algo más eficiente. Claro que se puede. Sí, yo creo que el tema, no es que quiera corregirle el título del programa, pero más que la matriz energética, lo que es importante es la matriz institucional. ¿Sí? Es decir, cuáles son las reglas de juego dentro de la cual los jugadores van a estar jugando y a las cuales se tienen que acomodar, y ellos decidirán en última instancia, arriesgando su propio capital, cuál es el tipo de energía que vale la pena desarrollar, siempre, por supuesto, que asuman el costo de las externalidades que esas energías puedan generar. Acá lo que tenemos es un problema de falta, en última instancia, de asignación de derechos de propiedad que permita hacer responsable a aquel que dañe y contamine. Entonces, el asunto es cómo imaginamos, digamos, o diseñamos un sistema institucional que permita que esa actividad se pueda realizar teniendo en cuenta el costo eventualmente que pueda ocasionar, si es que ese costo existe, porque como usted sabe también, eso está en discusión. No sabemos todavía si el calentamiento global es fruto de las actividades del hombre o fruto de cambios en el sistema solar, o en fin. Entonces lo que se plantea es un problema. La economía siempre nos enfrenta con la escasez. Entonces lo que nos encontramos ahora es con un problema de si nos vamos a encarar una serie de políticas que van a tener un costo económico espectacular en aras de algo que todavía no sabemos seguro cuáles son las consecuencias que va a tener. No es una discusión pura de decir o tenemos el planeta dañado o tenemos el planeta sano. No, lo vamos a tener más o menos. Ahora el asunto es si vamos a gastar millones de dólares de un lado o para algo que todavía no sabemos, o sí. Esa es la discusión, sí. Sin embargo, en las últimas semanas han salido nuevos reportes donde cada vez coinciden más científicos, claro, algunos hablando en una forma más extrema, otros menos, más radical, de que sí es el ser humano el que ha provocado una parte importante del calentamiento global y el daño al ambiente. Y probablemente es una discusión que siga por muchos años más. Sin embargo, sería muy peligroso asumir que el ser humano no tiene nada que ver con esto y que sigamos al ritmo al que vamos, como también sería peligroso decir, miren, todo se debe a la mano del hombre y hay que hacer cambios muy radicales. El reto es encontrar un sano equilibrio en el cual se usan las fuentes de energía que el planeta es capaz de darnos en una forma racional y que haya el desarrollo de la tecnología correcta para poder usar esa energía en una forma limpia, porque no solo afecta al ambiente, afecta al ser humano también. Y cada vez hay más coincidencia médica y científica de que sí, por ejemplo en China, la cantidad de enfermedades que están habiendo ahora por el nivel de contaminación que se vive en las ciudades grandes es un verdadero drama. Eso es verdad, pero fíjese usted también que la demanda por un mejor medio ambiente se aparece cuando se alcanza un determinado nivel de vida. De deterioro. ¿No es cierto? Cuando uno tiene necesidades básicas, la verdad que no tiene ni cómo preocuparse del medio ambiente. Entonces es lo más probable que además de todos los pronósticos que podemos hacer, uno que podemos hacer desde el punto de vista económico, es que en la medida que los chinos aumenten su estándar de vida, van a aumentar terriblemente sus demandas por una mejor calidad del medio ambiente.
también. Sí. Y van a ser ellos los que van a poner presión al gobierno de China para que eso cambie, más que la presión que le pongan otros países que, como usted sabe bien, que no tiene ningún efecto. Ahora van a ser los chinos mismos que dicen, ya tengo casa, ya tengo mínima alimentación, ya tengo la educación para mis hijos, ahora quiero verde. Y eso creo que lo que va a hacer cambiar a China en ese sentido. Yo igualmente quería agregar, Dionisio, yo estoy completamente de acuerdo y la respuesta para mí sería que sí, ¿verdad? Las tecnologías se van a ir adaptando a esas decisiones que los países tomen, pero yo sí creo que todo cae en un tema económico, ¿verdad? Todas las decisiones que tomamos son económicas y tal y como lo ha expresado el doctor, hoy de hecho las exigencias que hay hacia objetivos ambientales en los países desarrollados más fuertes, podríamos decir, que los que tenemos en estos países, es precisamente por ese logro que han tenido en su calidad de vida y que están dispuestos a pagar por estándares mucho más exigentes. Entonces yo sí creo que hoy la decisión que hay de matrices energéticas que descansen más sobre renovables o no renovables, yo incluso diría que no es blanco o negro, es un tema de diversificación en donde todo tiene sus costos de oportunidad, sus externalidades, y como usted bien decía, aquí es una escogencia del justo equilibrio que podemos pagar, ¿verdad? Porque yo sí creo que a veces aquí en Guatemala decimos quisiéramos ser como Suiza, quisiéramos ser como Alemania, pero eso tiene un costo. Y el tema es que lo podamos pagar, y las tecnologías yo creo que se están desarrollando en la medida de que hay poblaciones que sí están dispuestos a pagar por ejemplo, una explotación geotérmica que no dañe el ambiente, una explotación petrolera. Yo creo que definitivamente la tecnología se va a desarrollar. Sí. Ahora yo voy a complicar un poco el tema. Vamos, miremos lo que pasó en Filipinas hace unos días. El drama humano que se está viendo ya, el nivel de destrucción. Han habido menos tormentas en los últimos tiempos, pero las que han habido han sido devastadoras. Y han sido menos porque hablan de que la temperatura del Pacífico por el efecto de la niña o del niño, porque son los dos traviesos, pues no ha subido todo lo que se esperaba, pero esos son ciclos que cambian, ¿no? Y sí hay pronósticos que dicen que vamos a ver muchas más tormentas más fuertes en los próximos tiempos. O sea, eso es una realidad. Y luego estamos escuchando reportes de estos mismos científicos que han dedicado mucho tiempo y de varias corrientes de pensamiento, ¿verdad? Incluso algunos que decían que no atribuían tanto a la mano del hombre el daño al ambiente, y otros que sí, han llegado a un nivel de consenso básico, primitivo, en el que ya dicen, miren, lo que sí es cierto es de que si se debe a un ciclo o a la mano del hombre, se están acortando los tiempos. Y lo que se pronosticaba que sucediera dentro de 100, 150 años, la subida de niveles de los océanos, el deterioro en sí del ambiente, podríamos verlo mucho más pronto. Ya hablan de 40, 50 años. Y ahí se podrían ver dramas y podríamos estar enfrentando un mundo que hoy no podemos ni imaginarnos. ¿Qué tanto debemos creer esos estudios o qué tanta credibilidad se les debe dar? Y luego, al ver la poca acción que toman los gobiernos, se debe al tema de intereses, costos y la incapacidad de ponerse de acuerdo. Mire, yo en 1985 trabajaba en el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Teníamos biogás, energía solar. Yo manejaba un vehículo con gasol, que era básicamente lo que tiene ahora Brasil. O sea que hace 30 años teníamos la posibilidad de haber generado una matriz energética con energía solar, energía hidroeléctrica, con gasol, ¿verdad? Haber usado ¿Y qué privó siempre? Y costo. Exactamente. Entonces tiene que haber un diálogo educado en donde los costos no son solo los de hoy, también son los de largo plazo. Pero ningún gobierno ni ninguna sociedad aparentemente está dispuesta a pagar el costo hoy por las futuras generaciones, porque no tiene sentido económico de corto plazo. Pero ahí es donde viene la innovación. Yo creo que el ser humano, innovación no es solo una nueva maquinita o un nuevo gadget, es también la manera de inventarse una vida. Sí. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Sí. O sea, estamos bien en la tecnología, estamos bien en la energía, estamos bien en el mercado, pero estamos mal en el espíritu, entonces porque no logramos ver más allá. Y en Guatemala es clave la diferencia entre policy and politics, la política y lo político. El que no sabe la diferencia entre esos dos artículos la regó. Y nosotros estamos hablando aquí de la visión de largo plazo, y en una visión de largo plazo usando las reglas del mercado, porque no hay otra mejor. Tenemos que inventarnos un planeta que tiene ciertas señales que tenemos que escuchar, y eso es lo que no estamos haciendo. Nosotros no escuchamos.
Y tal vez a mí me gustaría agregar, porque yo comparto el tema que menciona el doctor, y que yo sí creo que debemos darle crédito a los estudios, pero yo no lo veo con una visión fatalista, ¿verdad? Yo mencionaba que esto es un poquito como cuando en las teorías poblacionales se decía, los estudios decían la agricultura y lo que el planeta produce, exacto, no va a dar para el crecimiento poblacional y sencillamente dentro de tantos años vamos a estar todos muertos. Y sencillamente eso no ha pasado. Y ahí vino toda la teoría alterna de Julian Simon diciendo, en esa creatividad y esa innovación, el mercado va a obtener las respuestas. Yo creo que con la energía nos va a pasar lo mismo, o nos está pasando. No, de hecho ¿verdad? está pasando. Las proyecciones van hacia hacernos ver un mundo si no hiciéramos nada. Pero ese es el tema, ¿verdad? Que el humano, si puede anticipar en ese tema de ser visionario, va a tomar las acciones para cambiar esa visión fatalista. Sí, yo creo que al final es importante tener claro una adaptación al cambio climático que necesitamos. Tal vez nosotros hemos visto el clima como algo muy fijo y como muy constante, tal vez cuando éramos niños, pero ya a estas alturas, digamos, lo que hemos aprendido es que en toda la historia de la Tierra el clima ha sido muy variado y épocas de calor muy extremo, muy superior a lo que se espera, digamos, con estos cambios. Yo creo que sí hay iniciativas digamos, buscando tecnologías que no son nuevas, han estado tratando de desarrollarse, pero no se han logrado todavía tener listas, probablemente en los próximos 50 años. Una de ellas es el tema del hidrógeno para sustituir combustibles fósiles para el transporte. Hay proyectos serios que están trabajando, hay gente que sí ha estado dispuesta a invertir, digamos, en esas investigaciones. El otro tema es el tema de la energía nuclear, que a través de los procesos de fisión es muy peligroso por las explosiones. Ya hemos visto casos como Fukushima u otros como el de Chernobyl, pero se está investigando el tema de la fusión, que daría una energía nuclear muy segura. Y entonces creo que a largo plazo el hombre sí está buscando esas soluciones tecnológicas. Pues tenemos que platicar más de eso para dar a entender bien el proyecto, porque por ahí es uno de los caminos claros. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, el cambio de la matriz energética del mundo y la forma en que esto nos afecta.